Aquí estamos, continuamos en esta mañana. Espere que hay paso y claro, para que la vean a ella, porque es momento, es turno de nuestra columna de tecnología con nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola, Rena, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal el eclipse por ahí? Poderoso. Ah, Acá no se vio nada, no, pero yo digo poderoso porque vi se, las sin- fotos. se sintió igual, Tremendo. se sintió, mire, no sé cómo, estamos afectadites. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, señorita? No, señora Ana Almada. Es Es la la costumbre, está bien, costumbre, no hay sí. problema. Eh, Vos sabés que estuve viendo varias notas, leyendo algunas opiniones, porque al parecer presentaron un proyecto de modificación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y me llamó mucho la atención que esa ley, que el proyecto que presentaron, intenta ir básicamente en contra de lo que habíamos comentado del fallo de la Corte Suprema contra, en el caso de Torres Abad. Sí, No sé si se acuerdan, pero ese caso fue muy importante porque una persona, digamos, presentó una demanda judicial porque dice que el Estado utilizó sus datos para cosas que ella no había prestado su consenso, su consentimiento. Y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la sí. persona, diciendo, sí, tiene razón, el Estado no puede pasarse los datos de los ciudadanos como si fuera cualquier cosa, porque los ciudadanos prestan sus datos para un objetivo concreto. En el caso de ella era hacer los trámites de su jubilación y nada más. Y el proyecto de ley presentado por Martín Yesa va prácticamente en contra de eso, o sea, va en contra de muchas cosas que me parece muy importante discutir y que tienen que ver estrictamente con la tecnología. No voy a aburrir con la parte más del derecho y eso, primero porque no soy experta y segundo porque no es el tema de nuestra columna, pero me llamó la atención que el proyecto hace mucho énfasis en supuestamente favorecer el crecimiento de empresas de economía del conocimiento y aumentar la exportación de servicios y un montón de cosas súper positivas, supuestamente lo plantea así el proyecto. Y claro, cuando entro a leer, lo que hace es básicamente ayudar a que cualquiera pueda tener una base de datos y usarla para entrenar modelos de inteligencia artificial. O sea, la Pero eso versión no, resumida. digo, ¿no hay ya una jurisprudencia que lo tumbaría de cuajo, digamos? No, Ah, ese es el tema. No, ese es el tema. La modificación, insisto, el proyecto de modificación que están presentando básicamente pone al consentimiento como un factor más dentro de muchos factores para considerar si el tratamiento de los datos es válido y si es legal. O sea, hasta ahora la ley tenía mucho énfasis en el consentimiento, por esto del fallo incluso de la Corte Suprema, diciendo que la ley actual incluso está redactada de una forma muy general, y esto lo que hace es todavía ampliar más esa generalidad y poner más condiciones que no impliquen solo el consentimiento, sino que puede haber otras cosas que hagan que la utilización de unos datos tengan interés legítimo, como se llama, ¿no? Que es como decir, no, bueno, si yo soy una empresa que se dedica a la clonación de perros, mi interés legítimo es tener la base de datos de todos los dueños de perros, claro, ¿no? Por dar un ejemplo. sí. Entonces, puedo justificar, digamos, un montón de cosas por el interés legítimo de mi empresa y además de consentimiento, pero digo, empieza a tener cada vez menos peso en este proyecto, lo cual me parece terrible, y además, esa falta de consentimiento está sentada sobre algo muy importante y es que asume que las personas van a tener derecho a oponerse como si supieran cómo funciona el procesamiento de los datos. Esa es la otra parte que a mí me parece grave. El proyecto de ley asume que las personas pueden oponerse a que sus datos se utilicen para determinados entrenamientos de determinados modelos o de determinados procesos para generar inferencias o hacer perfiles, como si las personas pudieran justificar su oposición y conocieran técnicamente cómo funcionan esos procesos. Claro. Entonces, pone toda la carga del conocimiento técnico en los titulares de los datos, que seríamos los usuarios, y pone toda la flexibilidad de los responsables para decir, ah, no, pero no estoy usando datos personales para entrenar mi modelo, ah, no, pero los resultados de mis inferencias no afectan la privacidad de las personas.
o sea, queda como muy librado mucho a lo que el responsable de procesamiento defina, digamos, que es más o menos válido. Bueno, estilo las mineras que declaran ellos los que se llevan, ¿no? Como, ay, mira, Exacto, esto, te voy a así, tributar así, esto y así, claro. tal cual. Ajá. Claro, me pareció, yo cuando lo empecé a leer, yo casi, imagínate, casi me da algo. Está, hay que decir todo. Hicieron una página web, Ajá. no te estoy mintiendo, hicieron una página web que se llama leydedatospersonales.tech y esa página tiene el detalle de lo que ellos proponen en la modificación de la ley. Ustedes van a ver en esa página que lo que te dicen es como que están pensando más en las pymes, porque las pymes tenían que cumplir con un montón de obligaciones como si fueran empresas grandes, entonces les está afectando a las pymes la ley actual. Dicen ellos que ponen reglas claras para la inteligencia artificial, pero en realidad de lo que hablan es, la gente puede decir que sí o que no, según le parezca, y una vez que se procesaron esos datos, obviamente ya no se puede técnicamente quitar el dato del modelo entrenado. Entonces, cuando te pongas va a ser solamente hacia adelante. Claro. Ahora, eso no funciona así. Hoy por hoy, vos podés pedir la eliminación de tus datos de una determinada base de datos registrada. Entonces, esto también está mal. Que vos puedas pedir el cambio de eliminación solo hacia adelante, porque ya usaron tus datos para entrenar modelos que no sabes cómo funcionan ni qué conclusiones sacaron, es ir en contra, digamos, del espíritu de la ley actual, básicamente, digamos. Y otra cosa que me pareció también muy terrible es que ellos asumen que como existen ahora servicios de proveedores cloud internacionales que tienen ubicación de data centers en distintos lugares del mundo, se debería flexibilizar en dónde están nuestros datos. Deberían flexibilizar que cada persona que tenga una base de datos, si contrató un servicio internacional, y bueno, le asegure las condiciones de seguridad y con eso ya sería suficiente para que tus datos estén alojados en cualquier servidor de cualquier proveedor de cualquier lugar del mundo. Bueno. Esas son, no, pero digo, eso está disponible, se puede ver en esta página web donde pusieron el detalle de todo lo que ellos proponen. Por eso digo, me parece bien en ese sentido, que no es algo no es una interpretación, quiero decir, no son personas hablando sobre este proyecto sin tenerlo disponible, sino que en esta página está todo esto que yo estoy diciendo, lo pueden ver ustedes y sacar sus conclusiones. En lo que yo me quería detener es que son los puntos que para mí son importantes entender, la importancia que tienen y por qué esta ley tiene, este proyecto tiene quizás la intención de ayudar, vamos a decir, asumiendo buena voluntad, ayudar a un sector empresarial determinado, ¿no? Porque no es a todo el mundo empresarial, es solo a un sector empresarial determinado, pero a costa de que los que cedemos capacidades, los que cedemos derechos somos los usuarios, Qué ¿no? raro, ¿no? Qué raro ese esquema que esté planteado así, ¿no es cierto? Exactamente, Sí. sí. No me parece raro, lo que digo es que hay que empezar, hay que empezar a involucrarse, porque si no, 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 después, pero aparte es esto como decís, el conocimiento que tenemos, el común de la gente sobre cómo funciona es ínfimo y se van a aprovechar de exacto, usar absolutamente todo y después como vos decís, bueno, pateamos la pelota para adelante una vez que te diste cuenta y me empezás a legislar, yo ya tengo todo. claro, por eso me parece muy importante tener esta discusión antes de que se modifique la ley Claro. y entender varias cosas. La ley actual tiene problemas, o sea, la ley actual se hizo hace 20 años, todos entendemos que necesita adaptarse a un montón de condiciones que han cambiado, eso no está en discusión, digamos. Los argumentos por los cuales es necesaria la modificación de la ley son algo en la que probablemente todos estamos de acuerdo. El problema es que la modificación de la ley debería hacer énfasis justamente en el consentimiento porque es cada vez más despersonalizado el nivel de procesamiento de los datos. Es cada vez más despersonalizado en el sentido de que el procesamiento a través de herramientas de inteligencia artificial tiene resultados que no son fáciles de medir, porque los modelos de machine learning que usan las herramientas de inteligencia artificial no son lineales, no son perfectos, no son matemáticamente exactos. Entonces,
los resultados de ese procesamiento muchas veces están totalmente por fuera del conocimiento incluso de las propias personas que los desarrollan. Y la conclusión de esos procesamientos pueden ser negativos para los usuarios. Digamos, hay toda una parte de la inteligencia artificial de la que nadie habla, que es hacer perfilamiento, que esto lo hemos hablado. Sí. Hacer perfilamiento que se utiliza para hacer scoring no solamente bancario, sino scoring social. Claro. Para identificar, sin que vos des tus datos, digamos, sin que vos tengas que dar datos sensibles, pueden sacar conclusiones sobre tu etnia, sobre tus opiniones políticas, sobre tu religión, sobre tu orientación sexual, digamos, todo eso, a esas conclusiones se puede llegar a través de perfilamiento. Y eso es muy peligroso porque puede salir bien o mal. Puede dar datos correctos, digamos, sobre vos, pero puede dar datos incorrectos porque sabemos que alucinan estos modelos. Bueno, sí. Entonces digo, de todo eso no se habla, digamos. De todo eso no se, lo que dice es como, bueno, si después da malos resultados, si después se ve afectado, la persona puede pedir que no se procesen más datos, pero hacia adelante. Sí. Lo que ya se generó, ya se generó. Y además algo que me parece grave es que privilegia la integridad de los modelos por sobre los datos de las personas. O sea, si un modelo se entrenó con un dataset que incluía datos personales y después todas las personas que estaban en ese dataset quieren que se retiren sus datos, la ley les permite a los que hacen el procesamiento decir no porque va a afectar mi modelo. Claro. Sí, los beneficios... Subsumir, subsumir todo a la automatización, ¿no? Esa es la propuesta de este proyecto de ley. Y ni hablemos del tema de la excusa de que como todo el mundo utiliza AWS, Amazon o Google Cloud o Azure Cloud, el de Microsoft, entonces ya no podemos exigirles que los datos estén dentro de Argentina. Claro. Ese es su argumento, digamos. No, como ya la tecnología evolucionó, entonces solamente tenemos que pedir que tengan medidas de seguridad, ¿no? Es eso, o sea, todo el proyecto de ley es como que apunta a ese lado. Es muy grave porque, insisto, yo entiendo lo de la infraestructura, esto de los proveedores cloud es cierto, hay un montón de empresas que utilizan esa infraestructura para sus servicios, etcétera, pero eso no quiere decir que no haya en Argentina infraestructura para hacer el mantenimiento y tener las bases de datos de manera local, y eso no quiere decir que no se puedan conectar bases de datos locales con servicios internacionales. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer para conciliar esos dos mundos, y acá directamente lo que está diciendo es no, hay que hacérsela fácil. Claro. Hay que hacérsela fácil a las empresas. Más fácil de la que ya la tienen, claro. Sí. Más fácil que ahora que no se cumple la ley, que nadie exige el cumplimiento de la ley, que es muy lenta y que es muy cara digamos, de que se cumpla para las personas, por lo menos para los ciudadanos a pie. Otra cosa que también pasó muy por bajo del radar, que a mí me pareció muy extraño, es que ya no exigirían el registro de bases de datos de manera pública. No sé si ustedes saben, pero hoy por hoy uno puede entrar a buscar quiénes son los dueños de determinadas bases de datos, si la tienen registrada y si son responsables de esos datos, porque la ley los obliga. Pero bien, en este caso ellos proponen una modificación donde eso no sería tan necesario, sino que solamente sería un registro interno dentro de el organismo de control para proteger el secreto comercial o lo que fuera. Porque todo lo único que importa, claro. Lo único que importa es la innovación. Sí. En este proyecto van a encontrar mucho la palabra innovación. Eso se los puedo asegurar. Van a encontrar mucho de la palabra innovación con responsabilidad. Usan sandbox para que las empresas puedan hacer pruebas temporales con lo que quieran, básicamente, y que si después se determina de que eso es peligroso, que atenta contra los derechos de las personas, bueno, entonces no se hace. Sí. O sea, propone cosas muy descabelladas, a mi entender, que bueno, a mí me parece que está muy pensado, insisto, para un sector específico de la producción de economía de conocimiento, un sector específico dentro de determinadas industrias, que su modelo económico, y por eso insisto en esto de el interés legítimo del que hablan todo el tiempo, es estrictamente generar valor a través del procesamiento de los datos. Digamos. Está pensado para ese target
de empresas, vamos a decir. Es como si te dijera, no está hecho a medida de un nombre y un apellido, Más o pero menos. más o menos. Sí, más o menos. Hoy estábamos viendo designación. Adriana Baravalli, experta en IA, designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, más el Super Rigi, más la cosa. Bueno, nos da esa sensación, como vos decís, no tiene nombre y apellido, pero se parece bastante. Se parece bastante, sí. Y otra cosa que yo quería mencionar es que lo que yo repito siempre, y hay que hacer siempre esta aclaración. Uno no se opone al avance de la tecnología, uno no se opone al uso de herramientas mejores, o sea, de ninguna manera, eso, ese es el espíritu. Lo que yo siempre digo es que no se puede hacer a costa de cualquier cosa, Claro. digamos. Ese sería mi planteo en general, y que en el caso particular de los datos personales, la experiencia indica que las restricciones se están haciendo cada vez más específicas y más fuertes, porque lo cierto es que las empresas por lo general hacen mal uso de esas herramientas. Sí, La historia reciente lo que indica es que por lo general las empresas no usan bien esa información, no hacen cosas buenas con esa información, no hacen mejores productos con esa información, no brindan mejores servicios con esa información. Entonces, esa justificación es un poco, vamos a decirlo, ingenua, de alguna manera para mí, si pensamos en cuál es la situación real respecto del uso que se está haciendo por parte de las grandes megaempresas, empezando por las megaempresas hasta las más chicas. Y otra cosa que me parece súper peligrosa es que, hablando de lo de Torres Abad, el proyecto de ley actual es bastante laxo respecto del consentimiento dentro mismo del organismo del Estado, y este proyecto de ley lo que dice es que directamente no sería necesario ese consentimiento explícito, que el Estado podría determinar cuándo le parece que no necesita avisarle al titular de los datos y puede pasarle su información a otro organismo dentro del Estado, porque se supone que el interés legítimo lo tiene que definir el Estado. Y esto me parece también muy peligroso, especialmente de cara al futuro de la vigilancia tecnológica, como lo claro. venimos viendo. Lo venimos O viendo sea, y en los lugares donde supuestamente más avanzado está, veía un informe en Estados Unidos, ya están haciendo como todo un mapeo de lo que era antes para leer las patentes y demás y hacer todo un exacto. seguimiento y de la ciudadanía. Me da las sensaciones como si estuviéramos constantemente yendo a un juicio muy complicado con un abogado que te juega en contra, ¿no? El que se supone que te tiene que defender está arregladísimo con los otros y te dice, no, vos Sí. tranquilo, vos fumá, vos dame tus datos que yo, sabes el uso que voy a hacer, no, sí, una cosa impresionante. Y estamos como la sensación de en el horno y a la vez esta cosa de como la sensación de que, bueno, nuestros datos ya están todos vulnerados, cuando aceptamos las condiciones y demás, bueno, dale, Mac, total. Y es como si ya hubiéramos resignado la posibilidad de cuidar nuestros datos individuales, ¿no? Como, bueno, vos buscas hoy en el Quill y te salen un montón de cosas, ¿no? Como, eh, ¿dónde nos podemos parar para exigir que quienes se suponen articularían mecanismos para protegernos, nos están entregando en bandeja todo el tiempo? Sí, yo creo que es, insisto, y es justamente lo que quieren que creamos. Claro, O sea, esta especie de resignación militada, que yo le digo así, es una resignación militada, quieren que creamos que no tenemos la posibilidad de hacer nada sobre esto, quieren que creamos que la IA es inevitable, quieren que creamos, o sea, si uno lo piensa como un, yo siempre digo esto, es un marco interpretativo más, claro. vamos a decirlo de esta manera. Y no es por ser ingenua. Sí, yo sé que los intereses y los poderes que hay detrás de esto son muy grandes, pero es un marco interpretativo. También, por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que se están oponiendo activamente a esto? ¿Cómo puedo participar o cómo puedo hacer para que sigan existiendo esas organizaciones o para que se haga más conocido el mensaje de esas organizaciones? ¿Cómo puedo hacer para impedir que se avance con estas modificaciones como si nada? No digo que vaya a funcionar siempre, pero la marcha del jueves pasado, Sí, ustedes vieron lo que fue. Todos vimos lo que fue y todos vimos lo que se consiguió. Y a qué costo se consiguió, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue una represión brutal. sí. Pero digo,
pero bueno, las cosas, los derechos nunca, por lo general, no te lo regalan, digamos. Tenés que ir y lo tenés que exigir, no hay como otra manera, quiero decir. Por más que pensemos eh, en este mundo actual donde ya hay un montón de cosas que se han conseguido, bueno, en el caso de la ley de datos personales, la ley actual es mala, pero no es tan mala. Y sin embargo, nadie se molestó en aprenderla y en tratar de entender cuáles son sus derechos y tratar de aplicarlos. Bueno, quizás es momento de que empecemos a, a entender qué es lo que se está quitando Claro. en este modelo de modificación. Entender que podemos tener todavía menos. Que puede ser peor. Pensar, Claro, pensar que sí, siempre puede ser peor y que siempre sí. podemos tener menos acceso a la información, menos derecho al consentimiento, menos entendimiento sobre qué se hace realmente con nuestros datos, porque todos hablamos del perfilamiento, todos hablamos de un montón de cosas que asumimos por la experiencia de cómo vivimos en Internet, pero no sabemos realmente todo lo que pasa detrás. Cuando yo les comenté hace un tiempo que el Estado había contratado una empresa para hacer marketing digital por correo Sí. electrónico, y que obtenía un montón de información y que ya había contratado un servicio para utilizar esos datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial junto con información que recogen de las redes sociales. Eso es ilegal. En el marco de la ley actual, eso es ilegal. En el marco de incluso bajo la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia, eso no se puede hacer. Por eso quieren modificar la ley, digamos. Pero lo que hay que pensar también es que esa modificación, que hoy puede beneficiar a un determinado sector, partido político, interés o lo que fuera, mañana puede estar en manos peores. Sí, sí. Entonces, es como muy cortoplacista también, ¿no? Digo, siempre, esta lógica de creer que yo voy a estar para siempre en el poder y siempre me va a beneficiar la regla que yo modifiqué porque soy un capo. No funciona de esa manera. En general, hay que pensar siempre qué pasaría si la peor persona del mundo tuviera todo servido en bandeja porque hiciste esta modificación creyendo que solamente te iba a beneficiar a vos. ¿No? Bueno, es un Esto poco, vale para claro. todos los partidos políticos, digo, ¿no? Exactamente, no, no, totalmente. Y me parece que es algo a empezar a pensar viendo, como vos decías, lo que se viene en el mundo y lo que se viene en sociedades que están un poco más articuladas en relación a esto y sin embargo van avanzando. Pienso en el Reino Unido, pienso en Estados Unidos y Ujú. nosotros acá sabemos que es un área de experimentación, que están queriendo forzar otro tipo de experimentación a nivel de desarrollo tecnológico y esta militancia de la resignación tenemos que empezar a dar la vuelta de alguna manera, porque no estamos, o sea, Claro, no tenemos por qué seguir entregando nuestra alma al diablo una y otra vez cada vez que entregamos nuestros datos en alguna cosa, o encontrar algún otro mecanismo que nos permita, como vos decís, confirmando la hipótesis de que está en manos de gente que no nos cuida, ya de por sí no nos cuidan los datos, no nos cuidan, no nos van a seguir cuidando, ¿entendés cómo? exacto. Sí, Sí, y volviendo a eso que yo te decía, de ese es un marco interpretativo, está el otro extremo que es el modelo de Europa. O sea, es como si no existiera, ¿no? Yo claro, siempre pienso eso que me parece como muy loco porque yo digo, el modelo europeo tiene sus defectos, obviamente, porque ninguna ley es perfecta, esto no, también hay que decirlo, pero por lo menos tienen un interés muy evidente por tratar de proteger los datos de los usuarios. O sea, la ley de protección de datos personales general en Europa, que es muy conocida por las siglas GDPR, es una de las leyes quizás más famosas en cuanto a las restricciones que les puso concretas a las empresas respecto del uso de los datos de la información personal y de datos sensibles, y se actualiza, porque digo, después cada país miembro de la Unión Europea tiene quizás reglas específicas por país, pero esa normativa general son lineamientos que tienen que seguir. Entonces digo, ese otro marco es como que nadie habla acá de eso. Nadie habla de cuáles son las medidas que se tomaron al respecto, nadie habla de que para ellos no es necesario hacer algo específico para la inteligencia artificial porque el consentimiento y los datos sensibles siguen teniendo el mismo valor y siguen claro. siendo ciudadanos. Entonces, ¿por qué acá estamos tratando de una manera especial una tecnología para justificar que el consentimiento, bueno, tiene que ser más o menos? Tiene que ser por el usuario, pero también, bueno, una parte la puede inferir el que lo está procesando. Puede decir, no, bueno, si me lo dio para esto, yo creo que también puede servir para esto por mi interés legítimo.
Sí, sí, ¿quién determina el interés legítimo? En todo caso, claro. Realmente una cosa peligrosísima, Sí, quiero decir. Es muy general, e insisto, no está redactado de una forma donde realmente haya esas reglas claras de las que hablan. Eso no no, las existe. reglas claras de las que hablan en la página de la ley, digo, ¿no? Eso está accesible para el que la quiera ver. Pero bueno, y de nuevo, yo, por ejemplo, estuve leyendo un montón de opiniones porque dije, bueno, capaz que soy yo, que tengo un sesgo. No, no, Claro, es bastante terrible. Eh, entonces, si no sabemos que esto está, pasa, ¿no? claro. Un Oh, oh, montón de cosas, sí, porque obviamente no podemos estar al día con todo, obviamente no podemos tener información sobre todo, pero bueno, yo les cuento que esto está en discusión. bueno, Obviamente, Fundación Vía Libre, que es una de las que siempre se involucra en estos temas, que más le importa el tema de los datos, hizo observaciones, sí. están disponibles en su página web si las quieren ver. Las observaciones que hizo me parecen muy pertinentes, porque tienen que ver con esto de justificar el uso de la infraestructura en cualquier lado, tiene que ver con lo del consentimiento. Me parece que tiene cosas observaciones muy específicas que están buenas, porque, insisto, proponen alternativas, que eso también me parece importante. Totalmente. Ellos, por ejemplo, como organización, se toman el trabajo de decir, nosotros no estamos de acuerdo en esto, creemos que debería decir algo así, y proponer algo distinto. No es solo Entonces, oponerse y decir esto está mal, sino, bueno, te corrijo exacto, esto podría ser de esta manera. Bueno, desde estos exacto. espacios seguiremos generando conciencia sobre lo que implica, porque esto nos pasa de largo y vemos este ejercicio de cuando nos descargamos una aplicación, aceptamos términos y condiciones sin leer absolutamente nada y después vemos que Mercado Pago está llamando a toda nuestra lista de A contactos tus para... jefes. No, Sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, Sí, claro, y tiene que sí. ver con eso, decir, bueno, tiene que haber algunas otras formas donde no quedemos tan prisioneros de eso. Ay, es el interés de las empresas, claramente. Claro. Y el caso de Mercado Pago que vos mencionás, que está buenísimo, hubo, el caso de Mercado Pago, hubo gente que hizo denuncias. Hubo gente que dijo que estaba mal lo que estaban haciendo porque estaban utilizando datos Sí, que ellos no deberían utilizar con esos fines y dejaron de hacer eso justamente por las denuncias que recibieron. bueno, o sea que también denunciar Entonces, sirve, que- claro. claro, quejarse y hacer las Sí, denuncias en los organismos correspondientes sirve. De la misma manera que uno va a defensa del consumidor cuando le cortan internet y no le quieren bajar la factura, hay un montón de otras situaciones donde se pueden hacer reclamos formales y obtener resultados. Porque Mercado Pago tuvo que recular en chancleta, como sí, decían en el barrio, porque un montón de personas hicieron presentaciones formales diciendo de que el uso que estaban haciendo estaba mal y que además era acoso, porque eso claro. está determinado como acoso Sí, para Mercado Pago y para cualquier otra empresa usurera, ¿no? sí, sí. Cualquier tipo de usura en general. Pero digo, eso es porque alguien dijo, yo no me voy a quedar con el comentario en las redes sociales, voy a hacer la presentación, me voy a quejar formalmente donde corresponde. Bueno, ahí están los resultados. Bueno, Por ahí eso, tenemos, ¿ves? Por eso ir reflexionando, entendiendo y entendiendo dónde son los espacios pertinentes, tanto para informarnos como para hacer las denuncias o los reclamos, porque sabemos que el avasallamiento que pretenden es total y bueno, y exacto. acá estamos del otro lado intentando, Acá estamos claro, remando con un dulce de leche, pero no remando, importa. ¿viste ¿te acordás las tablitas de Tergopol que uno tenía para las olitas? Bueno, eso con un Sí, tsunami. Vamos todos con las tablitas de y Tergopol. bueno, y Bueno, bueno. bueno, una revolcada, pero en alguna la surfeamos, ¿eh? ¿Cómo que Y no? sí, tal cual, en alguna. Gracias, Ana, como siempre, por tu amabilidad de explicarnos cosas que por ahí dentro del ámbito tecnológico parecen obvias y para el resto no lo son. Y bueno, hacer esta pedagogía es súper importante. Así que muchas gracias. No, por favor, Rena, un gusto para mí este espacio siempre, se los agradezco mucho y bueno, nos encontraremos la semana que viene. Muchísimas gracias. La señora Ana Almada con nosotros.